Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas un miércoles más a nuestro programa Noches de Miércoles. Hoy, miércoles 11 de enero, nuestro primer programa con un invitado, bueno, una invitada especial el día de hoy. Y vamos entonces a empezar ya con el programa. ¿Cómo estás, Carmencita? Muy buenas Buenas noches. noches, buenas noches. Bienvenida también a Noches de Miércoles. Gracias. Buenas noches. Sí, hoy día nuestro primer programa del 2023. Iniciamos con broche de oro, iniciamos con una invitada muy especial. Ella es jovencita, pero tiene mucho conocimiento y estamos muy agradecidos desde ya por tenerla acá. Siempre dando lo mejor que podemos brindar a todos nuestra comunidad y todas las personas que entran acá a vernos. Bueno, sin más que decirle, presentamos, Teo, a quien hoy día tenemos. Sí, hoy día tenemos, como bien dices, a una invitada especial, alguien que hace algún tiempo conocimos y que, pues, a pesar, como bien dijiste, de su juventud, es una persona que tiene muy claro lo que quiere, lo que tiene, ha desarrollado un nivel de conocimiento de sí misma y está también, por supuesto, apoyando a otras personas en lograr eso para ellos mismos. Pero antes de presentar a nuestra invitada, yo quería mencionar de que hoy estamos también inaugurando algo distinto. Inicialmente no lo íbamos a lanzar hoy, pero casi técnicamente hablando nos hemos visto obligados a hacer ese cambio, pero creo que también es algo para mejor. Estamos ahora conectados ya no a través de Facebook Live, sino a través de YouTube. Estamos transmitiendo en vivo a través de la plataforma de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Y bueno, les estamos enviando a todas las personas que invitamos siempre a participar con nosotros de nuestro programa Noches de Miércoles, a que se conecten a través del enlace a YouTube que estamos compartiendo. Muy bien, entonces ahora sí vamos a presentar a nuestra invitada. Así es. Y nuestro tema de hoy es algo muy interesante. Creo que a todos les va a importar. Dice, conoce los pasos para volver a tu esencia. ¿Quién no quiere volver a nuestra esencia, ¿no? Todo lo que hemos pasado, pero bueno, ya no les voy a decir nada porque tenemos a ella, la invitada, que nos va a mostrar. Ella es una linda dama, es Ariana Moreno. Bienvenida, Ariana. Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches, Ariana. Qué gusto que estés ahora con nosotros para hacer este programa de Noches de Miércoles. Y bueno, bienvenida nuevamente al programa. Y para empezar, como siempre hacemos con todos los invitados, queremos pedirte que nos cuentes un poco de ti, ¿no? Para que las personas que nos ven a través del en vivo, ahora como dijimos en YouTube, y que nos verán seguramente luego en el video que queda grabado, pues puedan conocerte un poco mejor. Ok, Bienvenida, Ariana. muchas gracias. Mi nombre es Ariana, soy de la ciudad de Chimbote de Perú. Tengo actualmente 29 años, soy contadora de profesión, pero siempre me he visto guiada por el tema espiritual. Desde que soy niña siempre me ha llamado mucho la atención las conversaciones con las personas adultas. Creo que eso me ha hecho tener otros temas de conversación y a veces cuando uno no suele reunirse tanto con las personas de su edad y comienzas a conversar con gente que sabe más que tú debido a los años de experiencia, como que tu nivel de conciencia va creciendo un poco más, ¿no? Y pues entre una de las tantas personas ejemplo para mí,
Una de ellas ha sido mi abuelita. Ella siempre, desde que fui niña, me habló de Dios, siempre y siempre, siempre lo recuerdo con mucho amor. Ella, gracias a ella, yo cada vez que iba a verla, ella es mamá de mi papá, cada vez que iba a verla siempre me sentaba con ella porque quería escucharla. Creo que eso caló muy fuertemente en mí porque recuerdo que ella desde niña siempre me decía, hija, ves lo bonito que crece este árbol, ves la naturaleza como está aquí, ves cómo esa ave está tan feliz, porque ella siempre me decía, no, mira cómo esa ave está feliz con sus crías, con sus pajaritos. Esa es la esencia de Dios, hijita, me decía. Y yo siempre cuando era pequeña no la entendía, pero yo era muy feliz escuchándola. Entonces tuve la oportunidad de siempre ir y cada vez que iba ella siempre mucho me hablaba de Dios, me hablaba del poder del amor, me hablaba de que cuando uno trata de no estar renegando o criticando o enfocándonos en lo mal que nos pasó, pues de lo que hayamos podido pasar, es cuando tú tienes el amor de Dios en ti. Y entonces yo siempre crecí con estos valores porque creo que los valores de Dios son el amor, el dar, la gratitud. Entonces yo crecí con estos valores y por parte de la familia de mi mami también tuve la oportunidad de conocer mucho sobre Dios. Entonces siempre he estado cerca de estos temas espirituales. Más adelante conocí sobre la programación neurolingüística, que yo creo que la base de ello también es que tú al final tengas fe, ¿verdad? Porque la programación neurolingüística es tú programarte a través de las palabras, ¿no? Programar la psiquis a través de la lingüística. Y tú puedes decirte, ¿no? Yo soy fuerte, yo soy valiosa, yo soy amor, pero hay que creernos, ¿no? No siempre nosotros decimos eso y lo creemos al instante, y más si es que son años de programación que principalmente pues lo adquirimos de nuestros padres, ¿no? De nuestros padres, en el colegio, y no siempre tenemos la bendición de escuchar palabras sanadoras o palabras que nos fortalezcan. Es así, esta es una realidad. Al menos yo no he tenido esa oportunidad, pero creo que en esta época ya los que conocemos la información sobre la programación neurolingüística, entre otros temas afines, ya tenemos la oportunidad de darle a nuestros hijos un conocimiento basado en el amor, ¿no? Entonces para ellos posiblemente va a ser más fácil cuando sean adultos. Pero en mi caso, y creo que en el caso de la mayoría de esta época, no fue así. Entonces, creo que cuando tú tienes fe y comienzas a creerte, ¿no? Yo soy una mujer valiosa, yo me merezco lo mejor, merezco un buen amor, principalmente para mí, y te lo dices al espejo, creo que ahí tú comienzas cambias tu chip, pero sobre todo cuando sabes que las cosas no van a ser instantáneas y tú le pones la fe de que sí es así, a pesar que en la 3D, la realidad 3D no parezca, es ahí cuando llegan los milagros. Entonces, bueno, actualmente no ejerzo mi carrera, trabajo con un gran mentor que se llama Alejandro Prado. Él es programador neurolingüístico y él es uno de mis mentores, entre otros, pero para ahorrarnos el tiempo lo voy a mencionar. Entonces, he podido aprender mucho sobre la programación neurolingüística, pero lo más bonito de todo es que la base que conozco sobre la programación neurolingüística siempre es Dios. Entonces, yo creo que que los sueños sí se hacen realidad, todo lo que tú quieres lo puedes manifestar, pero ¿sabes qué es lo más bonito? Es que quien te creó a ti sabe qué es lo mejor para ti. A veces nosotros como humanos queremos lograr muchas cosas, ¿no? Pero a veces no siempre Dios te dice que ese es tu camino. A veces Dios necesita que tú vayas, caigas en un hoyo que aparentemente no tiene salida, pero gracias a esa caída tú vas a poder lograr la fortaleza, tener esa fortaleza que tú vas a necesitar para lograr esa meta que sí quieres. Entonces,
Creo que podemos lograrlo todo, pero con la mano de Dios es aún más fácil todavía. Qué hermoso, ¿verdad? El que hayas tenido esa abuelita, esa persona que te enseñó el amor, que te enseñó el amor a todo, ¿no? A los animales, a las plantas, es algo muy bonito y muy valioso, ¿verdad? Que hayas tenido esa oportunidad, que hayas tenido ese ser humano tan lleno de amor que te haya demostrado eso. Pero como tú bien dices, ahora sí, ya conocemos muchas cosas que podemos lograr eso, ¿no? Podemos lograr a tener ese amor, el amor sano. El amor es la energía, se puede decir, más grande y más poderosa que hay, ¿no? Y por eso tú hablas de Dios, ¿no? Algo espiritual, nosotros también, yo particularmente, hablo de Él y yo sé que tú has dicho algo muy cierto. Lo que va a ser así tú creas que no puedes, lo vas a lograr porque Dios, la fe, te lleva a eso, ¿no? Y lo que tú a veces quieres y para Dios no es eso, no es para ti, aunque hagas lo que hagas, no va a llegar. Y esa parte ya la he hecho muy consciente, ¿no? De que lo que yo voy avanzando, yo veo, ¿no? Sí, funciona, me llena, me hace, me da mucha alegría, va a funcionar. Entonces, la fe es algo como que tú dices, eso se está derrumbando, pero tú crees en que va a ser y va a ser y va a ser. Esa es la fe, esa es la que nos fortalece, ¿verdad? Muchas gracias por lo que tú nos has dicho. Y la programación neurolingüística también es algo así. En programarnos, ¿no? En vernos al espejo. Sí, particularmente yo puedo decir, sí, he sido una mujer que sí tenía muchas carencias, muchas cosas, y aprendí ahora a amarme, porque nosotros nacemos de amor, estamos llenas de amor. Creo que hemos adquirido desde que nacemos, ¿no? Y durante nuestro tiempo, ¿no? De vivencia, muchas cosas que nos llena acá, ¿no? Y nos limita. Pero al nosotros cambiar esa conversación con nosotros mismos, vamos a ir mejorando día a día. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arianna. Realmente tus palabras, te voy a ser sincero, incluso emocionan, porque cuando uno ya está imbuido de ese sentimiento y también, ¿por qué no decirlo?, del conocimiento necesario para poder entender lo que eso significa, entonces, pues puede reconocerlo y de esa manera uno sabe de qué se está hablando. Yo había puesto unos puntos que quiero mencionarlos aquí porque de acuerdo al título que habíamos planteado, existen unos pasos, ¿no es cierto?, para poder volver a nuestra esencia, ¿no? Y esos pasos principalmente son 5, de acuerdo al proceso que nosotros generalmente utilizamos también a través de las herramientas del coaching y el PNL con las personas a quienes apoyamos en su proceso de sanación o de obtención de resultados, ¿no? Y es primero el autoconocimiento, ¿no? Voy a nombrar los 5 y luego los iremos desarrollando seguramente en la medida que vayamos conversando el tema. Luego del autoconocimiento, esto nos va a permitir una mejora en nuestra autoestima, porque no vamos a amar o estimar lo que no conocemos, ¿no? Entonces, primero tenemos que conocernos para luego empezar a amarnos o elevar nuestra autoestima. Una vez que realmente nos conocemos y tenemos una autoestima estable al menos, tenemos que identificar cuál es nuestro propósito, nuestra misión en esta vida, ¿no? Cada uno de nosotros vino con una serie de dones y talentos, ¿no?, que tiene que poner al servicio de los demás para poder cumplir justamente con su misión o su propósito. El siguiente punto es identificar cuáles son aquellas heridas, ¿no?, que pueden estar afectando nuestra vida actual para poder sanarlas y de esta manera
lograr aquellos resultados que buscamos, ¿no? Algunos le llaman lograr la vida de tus sueños, etcétera, ¿no? Entonces, ese es, en resumen, vamos a decir, en estos pasos que podemos ir dando para lograr aquello que le llamamos, ¿no es cierto?, el volver a nuestra esencia. Y como bien decías, Ariana, el proceso tiene mucho que ver con algo que tú has mencionado muy bien y que obviamente quienes creemos en Dios lo decimos de esa manera, los que puedan creer en alguna otra esencia por encima de nosotros, que algunos le pueden llamar el universo, la vida, el ser superior, etcétera, pues van a reconocer de que hay un elemento muy importante para lograr todo esto. Y lo mencionaste muy claramente, es una palabrita muy pequeña, pero muy grande en contenido, la fe. Si yo creo realmente, cualquier herramienta, PNL, coaching, cualquier cosa que yo desarrolle realmente con fe para lograr eso que estoy buscando, finalmente va a tener el resultado. Porque si yo no creo que eso es posible, pues no se va a lograr, ¿no? Y entonces es un poco lo que queremos hoy conversar contigo y que nos puedas contar de tu experiencia en este caso, cómo ha sido en ti ese proceso, ¿no? Porque siempre cuando conversamos con Carmen y nos preparamos para poder hacer noches de miércoles o algún otro evento que entregamos a las demás personas, pues nos damos cuenta que la mejor manera de enseñar y de mostrar aquello que queremos entregar es a través de nuestra propia experiencia. Y eso es mucho más fácil de entender, las personas se pueden identificar muchas veces con ello y de esa manera hay un mejor aprendizaje. Ok, muy bien, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es Bueno, lo que... empezamos por el autoconocimiento, ¿no? El Ok. autoconocimiento, que es ese proceso inicial que quienes de repente, como dicen algunos, aún estamos un poco perdidos en nosotros mismos, no sabemos por dónde empezar, ¿no? Y creo que es muy importante iniciar ese proceso, ¿no? Ok, bueno, yo aún soy joven, creo que obviamente este programa lo ven muchas personas de diferentes edades y creo que todo es perfecto y necesario y este era el momento, este era el día, entonces voy a hablar según lo que yo sé de ello, según lo que yo he vivido. Entonces, Uh bueno, -huh. el autoconocimiento de todas maneras creo que es la base de todo. De eso proviene también, bueno, es parte del amor propio. Creo Uh que -huh. si tú tienes amor propio por ti, tienes amor propio, vas a tener buenas relaciones, sea de pareja, el trabajo que tú deseas, buenas relaciones familiares y demás, ¿no? Porque vas a permitir algo digno para ti. Entonces, el autoconocimiento creo que uno va con el paso de los años construyéndose, va averiguando qué es lo que sí va y qué es lo que no va. Muchas veces, hablando un poquito sobre la programación neurolingüística, nosotros crecemos con muchas creencias muy limitantes. Entonces, a veces, bueno, la mayoría de veces, por no decirlas todas, no son creencias que no partieron de nosotros, sino partieron de las creencias de nuestros padres, las creencias de lo que nos decían pues, en el colegio, ¿verdad? Entonces, se podría decir que tenemos una realidad que no nos pertenece, sino que nos la impusieron. Entonces, yo creo que para tú autoconocerte, primero sería bueno quitarnos. Pero ¿cómo te quitas? ¿Cómo te quitas estas características que te las dieron por tantos años? Yo creo que para eso, y la verdad lo que a mí me ha ayudado muchísimo, sobre todo en los momentos más difíciles, ha sido que cuando tú te arrodillas y dices, Dios, ya no puedo más, muéstrame el camino, en serio,
tú no sabes qué pasa, pero llega la persona, ves un video, viene alguien y te da un papelito, de verdad es mágico, es como que Dios está respondiendo, ¿no? Y tú dices, wow. Entonces, yo creo que para quitarnos lo que creemos que somos, hay que decirle Dios, mira Dios, a mí me dijeron esto, eso, y yo lo he creído. Tengo esta edad, pero en el fondo de mi corazón yo siento que no soy así, pero tengo tanto miedo de cambiar que lamentablemente ya lo hice parte de mi realidad. Muéstrame qué es lo que sí me pertenece. Entonces, eh, también lo que creo es que cuando esto pasa, tú comienzas a ser agradecido. Comienzas a ser agradecido, pero no es tan fácil, porque el llegar a tú agradecer sin tener cólera, sin tener resentimientos hacia tus padres, hacia tus compañeros, hacia tus amigos, hacia las personas que pudieron inyectar esas creencias en ti, pues es un proceso de sanación grande. Sin embargo, lo que podemos decir al inicio, como dije, pues es arrodillarnos y decir, ¿no? Y llorar. O sea, no hay nada de malo en llorar. Creo que cuando tú lloras, sacas lo que traes dentro. Y yo lo he comprobado mucho en las terapias que he realizado de programación neurolingüística, que son maravillosas, cuando sanamos papá, mamá, cuando sanamos el niño interior y demás. Tú sacas tantas cargas, de verdad, tantas cargas, que cuando terminas eres feliz porque dices gracias Dios por todo lo que me pasó, porque tenía que pasarme esto para yo lograr ver la vida de esta forma, pero ahorita estoy sanando y de verdad te agradezco por los padres que me diste, porque ellos me trataron según lo que ellos conocían. No eran perfectos tampoco, pero me dieron la oportunidad de venir aquí, y si yo sigo aquí, pues es por una gran razón que solo tú sabes. Entonces, primero hagamos eso. Y yo creo que a medida que uno perdone, que se perdone a sí mismo, perdone a las personas que nos dañaron, ahí es donde tú comienzas a vibrar en amor, agradecer. Y cuando realmente tú te sientes tan agradecido y comienzas a vibrar en este amor, te das cuenta que o sea, tú de por sí eres amor, ¿no? No eres tu carrera profesional, no eres tu casa, no eres tus bienes materiales. La verdad que sí, es cierto, eso nos ayuda mucho, nos da estabilidad financiera, sí, estabilidad, la tranquilidad, ¿no? De poder tener un lugar donde estar, quizá de tener un estatus, pero eso no te llena. El autoconocerte implica el decir, bueno, yo soy así, pero realmente esto no me gusta, yo quiero llenar mi vida, quiero sentir el amor que no vengo sintiendo todos estos años. Y cuando tú realmente comienzas a escalar, comienzas a sacarte estas capas, te das cuenta que sí está bien lo que tienes, pero lo más bonito es lo que tú tienes en tu corazón. Y cuando tú realmente agradeces y ya eres consecuente con lo que tienes en tu corazón, puedes decir, no, ¿sabes qué? Yo creo que a mí me gusta esto y lo hago o sea, no sé, me dedico a ayudar a las personas haciendo esto porque realmente me doy cuenta que amo hacerlo, soy agradecida y lo que me limitaba ya se quedó atrás, ¿no? Creo que eso podría decir. Así es muy cierto. Cuando tú desarrollas el propósito de vida, bueno, el propósito de vida, el mío yo lo identifiqué desde muy pequeño. Y sí, siempre creí en Dios, siempre tuve respeto, pero no tenía esa fe que tengo ahora. Y cuando yo identifico ese propósito de niño, crecí, ¿no? Pero no pude avanzar lo que yo quería. También tuve una carrera, sí me gustaba, pero no me llenaba. Cuando ya, como tú dices, no podía más, me arrodillé, sí, y lloré mucho. Y le pedí a Dios que me ayude, que no sabía por dónde ir. Y llegó todo este programa, porque en el Facebook no sé cómo, llegó algo, llamé y me ayudaron. Fue mi primer taller que fui. Me ayudaron porque hasta en parte lo pagué, pero me ayudaron, fue la luz. Fue como que yo estaba en una oscuridad y prendieron un fósforo, así. Me dio esa lucecita
y de ahí decidí iluminarme más, ¿no? Ver más, ¿no? Y pude ahí entender para qué vine a este mundo. Fue el propósito que yo quería desde niño, pero fue más amplio, fue algo mejor. Y comencé, y estoy en eso, ¿no? Sanando, como tú dices, ¿no? Tenemos muchas cosas que claro, nuestros padres, nuestro entorno nos mostró, pero no fue con una intención mala, fue lo que ellos sabían, ¿no? Y el perdón, ¿no? El perdonar a ellos nos cuesta, no es fácil, ¿no? Nos cuesta, pero llega un momento en que uno ya entiende todo eso y a todo lo que te pasa le buscas la intención positiva, le buscas qué es lo que te está mostrando, ¿no? Y esa es la manera, creo, ¿no? De poder llegar a tu esencia, porque la esencia no la pierdes. Como dijiste ahora, somos capas, como siempre digo un ejemplo, ¿no? Con Teo, somos como la cebolla. El corazón dentro estamos nosotros y estamos cubiertos de esas capas, que son las creencias que tenemos y todo. Pero cuando nos liberamos de eso, cuando nos vamos liberando, nos vamos sintiendo mucho, mucho, mucho mejor. Y me enseñaron algo que tampoco lo sabía, ¿no? Me preguntaba, ¿quién es Carmen? Y yo decía, no, estudié esto, y no es verdad. Carmen eres tú, tu esencia. Eres el ser humano con un propósito, un ser humano solidario, un ser humano eso eres. No son tus logros, no son tu título, no, es lo que tú desempeñas, esa eres tú. Y fue un proceso, yo creo que para mí ha sido rápido, porque veo que otras personas tienen un proceso más largo, pero tanto fue mis ansias, mis deseos en poder sanarme, que creo que lo hice rápido. Y como tú dices, sí, Dios siempre estaba presente. En los buenos y en los malos momentos estuvo Él. Y muchas veces, no sé, bueno, quiero decirlo acá, hacía lo que son las ayuno, lo hacía. Así me encerraba y lo hacía. Y sí lloraba, cantaba y todo, pero sí, te libera, siente que tu corazón te libera y como que te da más ánimos, ¿no? Más fuerza. Y sí lo hacía. Creo que esa fue mi fe y pude avanzar bastante. Pude llegar a lograr cosas que nadie creía que yo podía lograr. Cosas en mis hijos. Soy mamá, tengo 2 hijos. Yo tengo 52 años, tengo 2 hijos, uno de 25 y una de 29. Y pues también, pues trajeron toda la carga que mamá trajo, pues, ¿no? Entonces tenía que ver la manera, ¿no? Y agradezco a Dios porque voy avanzando. No hay edad. A cualquier edad se puede cambiar. No hay edad límite. No hay. Y eso es algo muy bonito, porque algunas personas, no, ya estoy mayor, ¿ya qué voy a cambiar? No, no hay edad límite. Así es. El proceso de cada persona obviamente es diferente. No sé si me escuchan. Sí. ¿Me puede? Sí, Ok. Lo que pasa es que acá tengo un problema técnico con la corriente, pero bueno. Lo que les estaba comentando es que el proceso de cada persona es distinto. Ese autoconocimiento por el cual empezamos, ¿no? Para poder saber con qué vamos a trabajar, ¿no? Como quien dice, para entender, pues, dónde está esa esencia, dónde está esa materia prima que tenemos para poder empezar a construir nuestra vida, pues al principio no es tan sencillo. Como lo cuenta Carmen, hay distintas circunstancias de cada persona y cada uno tiene su propio tiempo. En mi caso, por ejemplo, fue un poco diferente, ¿no? A mí me tomó más tiempo. Yo traté prácticamente por mi cuenta de lograr esos resultados que yo no tenía y busqué información, empecé a participar en talleres, en cursos, y buscaba mucha información para poder conocer cómo salir, como bien dijiste, de ese hoyo a veces en el cual terminamos
y que ya no tiene más a dónde caer, ¿no? Y entonces ahí es donde nos damos cuenta y decimos, ¿y ahora qué hago, no? ¿Cómo salgo de aquí? Y es, como dicen algunos, ese es el mejor lugar para empezar, ¿no es cierto? Pero obviamente no todos podemos reconocerlo, no todos tenemos la posibilidad de darnos cuenta de que necesitamos ayuda. Y la principal ayuda, por cierto, está dentro de nosotros y en nuestra esencia, en nuestro corazón, como bien decías al principio, Arianna, pues está nuestro creador, ¿no? Al margen de la creencia que tengamos, siempre hay un origen. Ese origen, los que creemos en Dios, le llamamos Dios, somos parte de Él, como dice Carmencita, somos un pedacito de Dios. Y entonces, de esa manera, vamos entendiendo y preguntándonos, ¿no? Para recibir esa respuesta, ¿qué es lo que me toca? ¿Dónde está mi propósito? ¿Por qué vine a este mundo? ¿No? Porque a veces nos pasa que guiados, ¿no? Por la cultura, nuestros padres, el colegio, etcétera, nos enrumbamos por un camino que probablemente no es el nuestro y no nos sentimos bien y nos damos cuenta de que algo raro pasa y decimos, esto no me gusta, esto no me agrada y no obtenemos los resultados que buscamos y entonces vamos a irnos dando cuenta de que efectivamente ese no es el camino, ¿no? Y tenemos que buscar justamente nuestro propósito. Cuando lo encontramos, ocurre algo extraordinario, ¿no? Y yo lo mencionaste también, Ariana, desde el principio, ¿no? Ocurre que llegan personas, circunstancias, recursos, dinero incluso, para poder lograr eso que realmente es tu verdadero camino. Y entonces te das cuenta de que, bueno, esto es. Y es un proceso. A algunos nos ha tomado más tiempo que a otros, pero cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su momento. Y como dijo Carmencita hace un momento también, nunca es tarde para empezar. A la edad que tengas, ya seas muy joven o muy adulto, muy mayor, pues puedes empezar. Y puedes empezar de cero. Yo les cuento, en mi vida, yo he empezado de cero probablemente unas 3 veces aproximadamente, 3 o 4 veces quizás, ¿no? La última ha sido hace más o menos unos 10 años y claro, eso es duro, ¿no? Eso cuesta porque uno dice, pucha, y ahora nuevamente empezar, ¿no? O sea, y es literal, la última vez, y se lo contaba a Carmencita, de hecho tengo hasta fotos, yo vivía en un cuarto, ¿no? Alquilado, donde únicamente tenía un colchón inflable que solamente me duraba unas horas y cuando amanecía estaba en el piso, ¿ok? Y una silla que me servía como mesa de noche y bueno, un baño que tenía el dormitorio y más nada, ¿no? Y de allí salí. Hoy tengo muchas cosas que quizás incluso no tuve antes, ¿no? Y esto solamente hablando de la parte material, pero en la parte emocional, espiritual también, como mencionaste, y de el desarrollo como persona, pues el crecimiento ha sido, wow, exponencial, ¿no? Entonces, ahora, antes de empezar el programa, hablábamos con Carmencita de un tema ya un poco más profundo, digamos, porque, claro, hemos entendido muchas otras cosas que antes pues ni nos cabía en la cabeza, ¿no? Hablando, por ejemplo, del tema del aquí y del ahora, del que el único momento en que vivimos es este momento y que es el ego, ¿no? El subconsciente de nuestra mente, el que tiene grabado esos patrones mentales que nos limitan, como bien dijiste en algún momento, es el que nos hace desconectarnos de nuestra verdadera realidad, el que nos hace perdernos en el pasado, ¿no? Preocupándonos por lo que pasó y angustiándonos por el futuro que ni siquiera sabemos si va a llegar.
porque el único momento es el que podemos vivir en el presente. Y esto no lo decimos únicamente nosotros porque hemos leído el libro del poder de la hora de Edgar Tolle, no, no, o sea, lo vivimos. Y entonces podemos ser testimonio de ello. Y por otro lado, también nos lo dice el propio Maestro Jesús, ¿no? Él decía claramente que vivamos en Él, que vivamos con Él. No decía, vivan el después, ¿no? Cuando lleguen a conseguir tal cosa, iban a vivir, ¿no? O vivan de sus recuerdos, ¿no? Él dice, vive hoy, vive ahora. ¿No? Yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo yo seré, no dijo yo fui, dijo yo soy, presente, en este momento, no para ayer ni para después, para ahora. Y entonces, allí es donde entendemos, allí es donde nos damos cuenta, cuando realmente reconocemos que esa es la verdadera vida, eso es lo que nos va a hacer sentirnos bien, es cuando vamos a poder seguir ese proceso que mencionamos de 5 pasos para volver a nuestra esencia. Y entonces, caminar, ¿no? Por el camino que a cada uno nos toca. Como dice Carmen, nosotros identificamos nuestro propósito, ¿no? Que es ¿no? El entregar aquello que somos al servicio de los demás. Nuestra filosofía, nuestra frase que nos encamina siempre es crear un mundo más humano, y de repente vamos a hablar un poquito luego de eso, basado en el amor. ¿Y humano por qué? ¿Se han dado cuenta que nos estamos deshumanizando? ¿Cuánto nos estamos deshumanizando? ¿Y cuán poca importancia se le da al amor verdadero? Y entonces creemos, ¿no?, que con el granito de arena que podemos aportar nosotros, podemos lograr que nos volvamos más humanos y que esa humanidad esté basada en el amor. Sí, efectivamente es cierto. Qué bonitas palabras, tanto de Carmen como de Teodoro. De verdad, totalmente cierto. Sí, y entonces en ese camino, cuéntanos un poco qué te ha tocado vivir, por ejemplo, en tu experiencia de transformación, en tu experiencia, yo diría, sin exagerar, creo yo, ¿no? Porque creo que nos ha pasado a muchas personas en esa experiencia de revelación y transformación, ¿no? Porque como bien dijiste, Arianna, hace un momento, pues uno se arrodilla porque ya no sabe a dónde ir y pide, ¿no? Los que creemos en Dios pedimos a Dios y quien crea en quien crea dice, a ver, ayúdame con algo, no sé qué hacer, ¿no? Y entonces viene, ¿no? Esa respuesta, esas circunstancias, ¿no? O sea, ¿cómo la has vivido? Bueno, tengo varios momentos en la vida donde me ha pasado, porque les comento que yo, como les decía, desde pequeña siempre he estado muy conectada con la parte de Dios, ¿no? El estar en Dios, ¿no? Recuerdo brevemente, nomás para comentarlo, yo fui a un colegio, yo soy católica, de religión católica, fui a un colegio sí, un colegio católico aquí en Chimbote que se llama Mundo Mejor. Este es un colegio que pertenece a, bueno, ¿cómo decirlo? Es un colegio parroquial. Entonces, recuerdo que cuando yo fui, sí, yo iba a la casa de mi abuelita y ella me hablaba, ¿no? Y en casa también, pero uno comienza con la adolescencia y pues uno se va alejando un poco de este mundo, ¿no? Y cada que yo iba al colegio, teníamos ahí una capilla. Entonces a nosotros siempre nos hacían orar. Teníamos días de semana donde teníamos que ir a la capilla y obligado teníamos que orar, ¿no? Entonces yo recuerdo que estuve 2 años ahí, luego me cambiaron de colegio y yo siempre les hablaba a mis compañeras, ¿no?
oye, no hagas eso porque eso a Dios no le gusta, ¿no? Y me decían, ay, Ariana, pero no pasa nada, ¿no? Pero yo siempre como que me quedaba con eso, pero también son las ganas, ¿no? De salir, de experimentar nuevas cosas como adolescente que soy, ¿no? Eso, como adolescente que fui. Bueno, para comentarlo brevemente, ¿no? Yo he vivido varias cosas, pero todas me han hecho regresar a Dios. Es como que, bueno, mi época de adolescente sí, muy bonita, aunque claro, en casa también siempre estaba ahí, ¿no? Ariana, hasta tal hora, Ariana, tienes que hacer esto. Y bueno, he tenido la oportunidad de crecer con una mamá que siempre me cuidó. Y pues gracias a Dios, siempre he estado por un camino tranquilo y jamás me ha pasado algo así, peligroso, peligroso. Gracias a Dios porque creo que siempre Dios, con las palabras de mi mamá me hacía, reflexionar, ¿no? Pero tengo un momento en la vida que creo que fue mi antes y mi después, que fue el año pasado. No, perdón, 2021, hace 2 años, es que como ha pasado tan rápido, estamos ya en 2023. Yo soy mamá, como lo dije, no sé si lo dije en el live, pero bueno, yo soy mamá soltera. Era el año 2021. Yo soy contadora de profesión, pero no ejerzo mi carrera actualmente. Ya soy emprendedora desde el año 2015 aproximadamente. Entonces, todo me iba bien, las cosas me iban yendo bien, llegó la pandemia, pues la vida cambió, eso fue en el 2020. Yo comencé a tratar, o sea, soy una persona que no me quedo, siempre me gusta avanzar, avanzar, avanzar. Y más si sé que soy mamá, o sea, con mayor razón aún. Pero no podía, o sea, en ese año yo me alejé de Dios. Ese año yo renegué mucho de Dios porque yo tenía muchos planes a inicio del 2020. Pensé viajar mucho con mi mamá, ir a tal lugar, mudarme y bueno, no se dio. Entonces, con la frustración de que las cosas no me salgan como yo quería, me enfermé. Recuerdo que también mi hijo se enfermó. En esa época él tenía 4 años. Sí. Entonces llega el 2021 y yo traía ese dolor y esa cólera, ¿no? Para ese entonces yo había estudiado PNL, estaba leyendo un poco del tema, me interesaba y yo como que trataba de motivarme con eso. Pero en el fondo yo sabía que había algo que no, o sea, que yo seguía, ¿no? Que no estaba bien y yo seguía con ese dolor. Hasta que, bueno, llega el mes estamos hablando de mayo, aproximadamente mayo o abril, yo caigo en depresión. Me doy cuenta que caí en depresión, pero lo que no me había dado cuenta es que la depresión consiste en que una persona tiene un nivel de tristeza tan fuerte que llegas al punto donde solamente quieres llorar, ¿verdad? Y no le encuentras salida a nada, nadie puede ayudarte, así te den unas pastillas, o sea, te levantas igual con el mismo pesar, con el mismo dolor. Y bueno, yo cargué esta depresión justamente por mi frustración de no poder avanzar, de no poder mudarme, porque las metas que yo tenía como humana, como persona, no se habían dado. Y yo dejé de orarle a Dios. Entonces, no tenía trabajo, mi hijo se enfermó, tenía deudas, tuve problemas fuertes con el papá de mi hijo, y yo estaba pasándola muy mal. Y encima yo también me enfermé. O sea, además del estado emocional, físicamente también enfermé. Entonces llegué a un punto en el que en abril o mayo me di cuenta que tenía depresión, porque yo oraba todos los días. Y lo gracioso de esto era que perdón, llegaba una hora en el que mi cuerpo me pedía, vete a llorar. Y yo no podía calmarlo. O sea, si yo estaba en la sala con mi familia, tenía que irme al cuarto, encerrarme y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Y fue un proceso, fueron meses, porque esto me duró 6 meses, pero los últimos 3 meses ya era un estado crítico y yo no lo comentaba con nadie. Nadie pensaba que yo estaba así. Todo fue hasta el mes de junio. Recuerdo la segunda semana o tercera semana de junio, yo estaba en mi lavandería y entonces entra mi abuelita. Pero antes de que mi abuelita entre, o sea, ¿cómo es, no? Como es la vida, antes que mi abuelita entre, a mí se me viene este ataque, ¿no? De que ya no puedo más y llorar. Y entonces mi abuelita abre la puerta y me encuentra hecha un mar de lágrimas y se asustó, se sorprendió porque no me había visto así. Nunca creo que me vio así.
y se asustó. Me dijo, hija, ¿qué tienes? Me abrazó mucho. Recuerdo que le dije lo que me había pasado, aunque no podía hablar muy bien, ¿no? Por el dolor que tenía. Entonces, recuerdo que ese fue un domingo y esa noche le compartí también a mi tía lo que había pasado. Me dijo, hija, ¿por qué no lo has contado? Y yo recuerdo que ese día sentí que realmente cuando tú tienes un abrazo de alguien que te dice, estoy aquí, o sea, es como que te quitas el peso, ¿no? El dolor. Entonces, ahí pues recuerdo que esa noche mi tía oró conmigo. Yo le dije, Dios, ayúdame, ¿no? Así, ¿no? Me arrodillé y dije, Dios, ya no puedo más. Ayúdame. Fue la primera vez que lo dije después de tanto tiempo. Y esa semana, eso fue un domingo, el día jueves yo me entero que el mentor con el cual yo trabajo, que se llama Alejandro Prado, estaba en Chimbote. Me entero por mi mamá, porque mi mamá me dice, Ariana, hay un chico que se dedica a hacer lo que tú haces. Creo que se llama Alejandro Prado. Y entonces yo anteriormente, años antes, ya había buscado un poco de su información. Entonces me dijo, él está aquí en Chimbote, ¿por qué no vas? Y yo dije, la verdad, mamá, no quiero, porque aún seguía con el estado fuerte de tristeza, ¿no? No se me había ido, yo todavía lloraba, pero ya sabía que tenía el apoyo de mi familia. Entonces eso como que contrarrestaba un poco el dolor. Resulta que mi mamá me dijo varias veces, Ariana, anda, 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 y yo con el pesar, porque cuando uno tiene depresión no quieres salir de donde estás, o sea, te cuesta hasta pararte, cuesta mucho hasta hablar. Bueno, eso me pasó a mí. Entonces fui, recuerdo que ese día fue un jueves, este, él hizo una terapia gratuita y yo recuerdo que en esa terapia él te menciona, ¿no? Que traigas al presente un recuerdo que te haya dolido tanto que no hayas podido olvidar. Y yo tenía un recuerdo con mi mamita de mis 12 años. Y en esa terapia que habrá durado como una hora aproximadamente, yo pude cambiar ese recuerdo por el recuerdo positivo. Y cuando terminé la terapia, me quedé sorprendida porque es que yo terminé con tanto amor y tan feliz que dije, wow, gracias a Dios que ya pasó, ¿no? Y recordaba el momento positivo. Entonces, pues, solo para comentar ese ejemplo, después fue el evento el fin de semana, me quedé hasta el fin de semana y yo creo que ese día en el cual yo caí de rodillas junto a mi familia y yo le dije a Dios, ayúdame, aparecieron las personas. Porque sí, ese fin de semana, yo después de ese fin de semana no volví a llorar. Se lo juro, yo no volví a llorar y fue un regalo, fue mágico porque es que yo no podía parar de llorar, es un dolor que tienes acá y que no se va con nada. Y mi mamá, bueno, tuve una mejor relación con mi mamá. Ay, perdón la bulla. Jamás, jamás mi relación con mi mamá había sido positiva. Fueron todas, o sea, hasta el año 2021. Nunca había sido una relación bonita. Y yo le agradecí a Dios ese pasado el fin de semana porque toda mi vida cambió. Entonces, ese fue el recuerdo más duro que yo tengo, el hoyo más grande que tuve, pero en el que Dios me mostró que cuando tú le pides, te manda personas, tu familia se une, sientes amor, sientes que no estás solo, pero sobre todo comienzas a sentir amor en ti. Y para mí fue como volver a vivir, porque después de eso yo comencé a ser agradecida. Gracias, y miren, o sea, fue tan bonita la experiencia y tan sorprendente que ahí obtuve trabajo, o sea, él me dio trabajo y yo lo admiraba, o sea, anteriormente había visto poca información de él, pero siempre veía información sobre mentores, de programación neurolingüística. Entonces, cuando él me dice, ¿quieres trabajar conmigo? Para mí fue un gran regalo de Dios, ¿no? Porque que yo no tenía trabajo, estaba mal, mi hijo estaba mal, tenía problemas en casa y pasa eso, tuve trabajo, dejé de sentirme mal, comencé a estar agradecida por mi hijo a los 2 meses se recuperó, tuve una relación mucho más amena con mi mamá, con mi familia y pues mi vida cambió 180 grados y pues, ¿qué decirles? Eso fue hace un año, ¿no? Hace un año, 2021, ahorita ya estamos 2023 y creo que cuando tú ya no puedes más,
de verdad ya no puedes más, yo te juro que lo hagas, que lo intentes, que digas, Dios, ya no puedo más, ayúdame, ¿no? Ayúdame. Si tienes alguien a quien decirle, a alguien quien confíes, díselo, porque cuando tú sacas, como dicen, una pena entre dos es menos atroz, cuando tú sacas este dolor, verás cómo llega alguien, te escucha y si tú le confías a Dios, esa persona te va a decir, vamos a este lugar. O simplemente hay muchos casos de muchas personas que se han querido suicidar y en el momento que están por hacerlo, le tocan la puerta, lo llaman, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una experiencia que las personas que están en mi entorno lo saben, pero a mí me cambió la vida. Y creo que fue Dios actuando. Fabuloso. Realmente cuando, cuando uno escucha, ¿no? Historias como estas, experiencias como las que podemos escuchar de otras personas, a veces pensamos de que, bueno, pueden ser historias bonitas, que seguramente tienen cierta carga de haber agrandado las cosas para que los demás se sorprendan, ¿no? Pero cuando tú lo vives en primera persona, como dicen algunos, pues vas dándote cuenta de que aquello que te cuentan, que te dicen, que te enseñan, pues es cierto. Yo recuerdo algo que nos dijeron, y Carmencita no me va a dejar de mentir, cuando llevamos un curso de preparación para lo que es el coaching, y nos dijeron al inicio, ¿no? Ese programa tomaba 6 meses aproximadamente, y bueno, tenemos toda una historia con eso que ya no nos da tiempo para contarla, pero quiero mencionar solo este detalle. Nos dijeron en las primeras clases, incluso creo que en la primera o la segunda, que cuando terminemos el programa, así me dijo a mí mi coach, la persona que llevaba el curso, cuando terminemos el programa, dijo, vamos a necesitar un telescopio para reconocer a la persona que éramos antes de empezar. Y entonces yo dije, bueno, telescopio está exagerando, qué escandalosa, exagerada esta mujer, ¿no? Porque era una mujer la maestra en este caso. Y yo, te digo sinceramente, yo no lo creí, ¿no? O sea, dije, no, no puede ser tanto, ¿no? O sea, estoy aprendiendo algo, ¿no? Que me va a ayudar seguramente, ¿no? Pero tanto así, no pensé. Sin embargo, la realidad nos hizo ver justamente todo lo contrario a lo que creía, ¿no? No solo necesité un telescopio, necesité de la capacidad de toda mi memoria para recordar realmente quién era hace solo 6 meses. Y efectivamente eso me cambió la vida y debo decir nos cambió la vida, ¿no? Porque fue algo que nos enseñó mucho de esa esencia de la cual estamos hechos, ¿no? En algún momento también entramos, ¿no es cierto?, a ver la parte espiritual, ¿no? Y entonces allí, y nuevamente Carmencita no me va a dejar mentir, yo de alguna forma renegaba y decía, ¿y por qué no están hablando de temas espirituales? ¿Por qué nos hablan ahora que el Dios, que la Biblia y cosas por el estilo? O sea, yo también soy católico, ya, o sea, yo no tengo nada contra Dios, ni mucho menos, pero yo no esperaba que en un programa de capacitación, de desarrollo personal, me hablen de esas cosas, ¿no? O sea, no sabía en realidad, ¿no? Pero finalmente entendimos, nos dimos cuenta de que eso es parte de nuestra vida, ¿no? Porque como sabemos, estamos compuestos todos los seres humanos de 3 elementos, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu. Y hay que trabajar en los tres, ¿no? Físicamente en el cuerpo, en la mente para poder estar preparados intelectualmente hablando, y también en el espíritu. No, no podemos descuidar esa parte. De hecho, esta es la esencia. Esa es la parte importante. Esa es la que nos hace vivir. Esa es la que realmente vale. Porque el cuerpo y la mente, cuando termine nuestra vida, se van.
se termina. El espíritu, la esencia de la cual estamos hechos, es eterna, no muere nunca. Y vamos a seguir siendo quienes somos después de morir. Y entonces ahí entendimos lo importante que es esta parte espiritual, emocional del verdadero ser que somos cada uno de nosotros. Carmencita, ya para terminar. Sí, Ariana, realmente para terminar, ya estamos sobre la hora. Tus palabras de recomendación, quizás algo que nos puedas decir a nosotros y también, por cierto, a las personas que nos están escuchando y viendo a través del en vivo, ¿no? Ok, bueno, lo último que puedo decirles a todas las personas que nos ven en este momento es que creo que todas las personas que están viendo este video, sea hoy el en vivo o sea en el momento que tengan la oportunidad de verlo, es porque fueron guiadas a ver este video. Yo creo en Dios, soy católica, pero también creo que todo es energía, ¿verdad? Y uno atrae lo que vibra. Entonces, cuando tú llegues a este video es porque estuviste guiado a ver este video. Creo que tanto Teodoro como Carmen y como yo somos personas que hemos tenido hoyos donde hemos caído, conocemos sobre la programación neurolingüística, pero a la vez conocemos el poder de Dios. Entonces yo te digo algo, si estás pasando un momento duro, difícil, no estás solo, por favor pide ayuda, de verdad. Debido a la pandemia, pues la salud mental alcanzó grados bastante altos de las muertes por salud mental, pero sabes algo, tú a veces puedes creer que estás solo en una depresión, pero no lo estás. Hay mucha gente de muy buen corazón que puede ayudarte. Y sobre todo, yo sé que si tú le pides a Dios y confías de que realmente esto es por algo mejor que te va a venir después, porque yo sé que es por algo mejor que te va a venir luego, vas a ver cómo vas a ser gran recompensado, o sea, vas a tener una recompensa enorme, no solo en ti, sino también en tu familia, en tu entorno, en tu trabajo y en tus metas. Que Dios te bendiga. Haz una oración esta noche, crece, sé feliz, sobre todo sé feliz y siente el amor vivo y puro de Dios en ti. Eso sería. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, Ariana. De verdad que es emocionante escucharte. Y bueno, Carmencita, ya para ir cerrando el programa. Sí, agradecer a Ariana, muy lindas las palabras y muy ciertas. Somos energía y atraemos lo que somos. Y decirle a las personas que nos ven ahora, o que nos verán después, que sí, no están solos, que si requieren ayuda se conecten con nosotros. Tenemos un club de lectura, tenemos un club de las 5 de la mañana y ahora por YouTube, ¿no? Que podemos apoyar, que ese es nuestro propósito, el poder ayudar y poder cambiar este mundo para que sea un mundo más humano, basado en el amor, ¿no? El amor sana, siempre me quedé con eso. Y sí, Dios está primero, porque sin Él, ¿verdad? Yo puedo también decir muchas cosas. Igual que tú, Ariana, por algo nos hemos unido. Sí, pasé por muchas cosas. Me escondía para llorar. Trabajaba y me iba al baño para llorar, retomar fuerza y seguir trabajando. Pero gracias a Dios, ahora me siento muy feliz. Voy siguiendo, voy avanzando. Yo sé que todo es un proceso, pero sí me siento mucho mejor. Muy agradecida contigo, con Teo y con todas las personas que ahorita nos están viendo y los que no verán. No están solos. Siempre es temprano para lograr ser felices y tener la paz y poder tener todo lo que queremos. Gracias, gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, tanto en el directo como los que nos verán luego en la grabación. Con nosotros será hasta el próximo miércoles, Dios mediante, en una nueva edición de Noches de Miércoles. Nos vemos, un abrazo para todos. Cuídense mucho. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones, chao, chao.